Qué lindo es el Señor. Quiero tomar unos versículos de la lectura que hicimos esta mañana en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7. Hoy estaremos hablando acerca de esfuérzate por añadir virtud a tu fe. Esfuérzate. Tenemos que esforzarnos para añadir virtud a nuestra fe. Conocemos, tenemos fe, sabemos que atesoramos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero hay que seguirle añadiendo virtud. Y de eso vamos a hablar hoy. Quiero que leamos los versículos 5 al 7. La palabra del Señor nos dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este momento, Señor, donde podemos exponer tu palabra. Permite, Señor, que podamos hacerlo de una manera sencilla, humilde, y que todos podamos ser edificados. Reconocemos, Señor, que tu palabra es poderosa, tu palabra es ungida, es transformadora, y a través de la obra del Espíritu Santo hace el efecto que sea necesario en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Si usted mira esa lista de como Pedro lo hace, que dice que cada vez vaya añadiendo algo más. Añade a tu fe virtud, conocimiento. Al conocimiento, ese dominio propio que tenemos que tener, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Mis hermanos, estaba en esta semana pensando en dos palabras y creo que las compartí con algunos de ustedes durante la semana, el día viernes, y les mencionaba que las palabras son oír y obedecer. Son dos palabras que el oír viene para nosotros para recibir esa información. Cuando estamos escuchando, cuando estamos oyendo, estamos recibiendo información. Pero la otra palabra es obedecer. Obedecer. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra obedecer, sucede una transformación en nuestras vidas. Oímos para información y obedecemos para transformación. ¿A qué me refiero con esto? Que el oír es información, pero que el obedecer es transformación. A través del oír llega el Evangelio a nuestra vida, pero el obedecer trae consigo ese cambio, esa transformación que opera en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. A medida que usted vaya escuchando, quizás vamos a coincidir en un punto. Quizás el oír o el obedecer es lo que usted está atendiendo, o usted cree que está obedeciendo, pero quizás no está obedeciendo. Quizás usted está escuchando, pero no está tomando las cosas en serio. Cuando nosotros escuchamos algo, no nos podemos quedar así. Ustedes no se pueden quedar así con lo que yo diga. Ustedes tienen que buscar información, tienen que indagar. A mí me gusta cuando se acerca un hermano o una hermana y me dice: pastor, lo que usted dijo,
Y yo digo, esto es bueno, porque me está diciendo, no fue muy claro el punto que usted usó, no fue muy claro de la forma en que yo lo entendí, necesito que me explique, necesito entenderlo, necesito que coincidamos, porque cualquiera de ustedes me puede decir, no, yo oigo, yo escucho la palabra y yo soy obediente a la palabra también. Pero a medida vayamos escuchando lo que esta mañana el Señor tiene para nosotros, digo, tiene para nosotros porque el Señor ha tratado conmigo en todo esto. Y es de una forma muy fuerte. Y así es la palabra. Así es la palabra. El Señor no vino para poner pañitos tibios sobre nuestras heridas. Él vino para confrontarlos. ¿Estás mal? No puedes seguir así. Estás mal, tienes que hacer un cambio en tu vida. Sabemos que Jesús sigue siendo anunciado a través de la palabra de Dios, la cual es una palabra profética que se está cumpliendo en su debido tiempo. Dios así lo ha demandado. Nosotros no podemos decir en un tiempo vamos a recibir esto, porque ya todo está escrito. La misma palabra profética la tenemos desde Génesis, Apocalipsis. Desde Génesis, Apocalipsis siempre se ha mencionado al Hijo de Dios. Entonces, tenemos una palabra profética. Podemos ver que en el Antiguo Testamento la forma en que Dios usó a los hombres para ser sus profetas. Estos libros contienen historia, contienen poesía, contienen la ley de Dios, pero su mensaje principal es la profecía. Cada escritor, desde Isaías, oiga bien, desde Isaías hasta Malaquías, fueron profetas de Dios. Conocemos que los libros proféticos se dividen en profetas mayores y profetas menores. Pero esto no altera el propósito por el cual Dios los llamó para comunicar a su pueblo. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas nucleares. ¿A qué me refiero con esto? Son tan pequeños los libros, pero tienen un contenido muy fuerte. Entonces no sé por qué nosotros le llamamos profetas mayores y profetas menores, cuando el propósito de Dios es el mismo, es hablarle a su pueblo, es exhortar a su pueblo. Y yo digo eso, hay profetas menores que son como bombas nucleares, mis hermanos. Ellos hacen un efecto muy poderoso. Los libros son breves, pero su contenido tiene mucho poder. Y de eso lo sabemos. Su contenido es de mucho poder. Pero ahora veamos, Pedro en el Nuevo Testamento, como todos los discípulos, declararon la palabra que Jesús trajo como nuevas de salvación. Dice Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12 en adelante. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan y estén firmes, afianzados en la verdad que han recibido. Versículo 13. Mientras yo tenga vida, dice Pedro, en mí es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, porque sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Versículo 15. También debo
esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presente todas estas cosas. ¿A qué se refiere Pedro, perdón. Pedro se refiere a esa palabra profética. ¿A dónde nosotros vamos? ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Qué estamos haciendo? Sigamos. Ahora debemos de decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres con sus pasiones como nosotros, pero ellos hablaban de parte de Dios. Oiga bien, hablaban de parte de Dios y su mensaje es aún la infalible e inspirada palabra de Dios. Eso no cambia. Que ahora lo tenemos en una Biblia, en papel. Cuando el Señor le decía a los profetas, ve y dile, háblales, dile al pueblo, era esa palabra infalible de parte de Dios. Como nos dijo el apóstol Pedro en su primera epístola, vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10, donde él nos dice lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Qué hicieron? Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿De dónde viene? ¿Cómo sucede? Estamos indagando, estamos preguntando. Versículo 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de ellos. Luego nosotros leemos nuevamente la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, en los versículos 15 al 21, que nos dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. ¿Cómo se nos ha dado el Evangelio a nosotros? ¿Cómo se nos ha hablado el Evangelio de Cristo? ¿Cómo sabemos que Cristo murió y padeció por nosotros? ¿Cómo sabemos que es el sacrificio único y acepto que hizo Dios en la cruz? Lo único que acepta Dios a través de su palabra. Es a través de su palabra, es indagando, es buscando, es dándonos cuenta qué es lo que sucedió, por qué sucedió, con qué propósito Dios entrega a su Hijo unigénito para que venga a habitar entre nosotros, para que padezca por nosotros, para que muera por nosotros, para que derrame su sangre por nosotros, para que resucite por nosotros y para que se llegue a sentar al trono de la gracia de Dios, a su diestra, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Indagando, preguntando acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempos indican el Espíritu de Cristo que están en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Isaías, ¿qué dice Isaías?
¿Qué dice Isaías de Cristo? Que es un príncipe de paz. ¿Qué dice Isaías de Cristo? Que ha de ser molido por nuestras rebeliones. ¿Qué más dice Isaías? Todo eso lo sabemos porque se nos ha revelado a través de la palabra del Señor. Ahora, volvamos a la segunda carta de Pedro, y él nos dice que todo esto no se nos ha dado no se nos ha revelado siguiendo fábulas artificiosas, cuentos de carretera, como le llaman algunos. No es así, es a través de la palabra que nosotros nos hemos dado cuenta. Si no, dice Pedro, como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahí se reveló, ahí se manifestó Dios. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 18. Y nosotros oímos esta voz, oiga bien, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en estar atentos como a una antorcha para alumbrar en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y luego y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. ¿Qué dice? Que ninguna profecía de las Escrituras es interpretación privada. Todo está aquí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ese podría ser otro tema. La profecía no viene, dice Pedro en el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es. Eso es. Y ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, profética. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede llegar a la santidad del Padre si no es a través de Cristo Jesús. ¿Cómo sabemos eso? Por la palabra. Los profetas eran muy cercanos al pueblo. Los profetas estaban pendientes del pueblo, el Señor tenía esa comunión con ellos para que el profeta pudiera comunicar al pueblo. Ellos reprendían el pecado de la adoración pagana, tanto en los lugares altos como en los lugares bajos. Ellos advirtieron a la nación, le rogaron a un pueblo orgulloso que se humillara y volviera a Dios, porque ellos vieron el día del Señor y la gloria que seguiría después. Todos ellos miraron un mundo en tinieblas, que pronto les alumbraría un nuevo amanecer. Y en la noche del pecado, ellos completaron la luz de la salvación y el Cristo que venía. Todo esto, mis hermanos,
es lo que los profetas nos han dicho a través del Antiguo Testamento. Llegamos hasta Juan el Bautista. ¿De qué predicaba Juan el Bautista? De arrepentimiento. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Los profetas. De arrepentimiento. Los hombres, los profetas, no solo hablaron de eventos que tendrían lugar en el futuro distante, sino que también hablaron sobre acontecimientos locales del futuro inmediato. Esto es lo que les va a suceder al pueblo de Dios. Tuvieron que hablar de esa manera para poder hacer frente a los requisitos que para el oficio que ellos demandaban, era necesario que tuvieran las palabras precisas. Por eso son profetas. Lo que Dios les decía, lo que Dios les demandaba, ellos tenían que decírselo a sí mismo. Veamos lo que dice en el Antiguo Testamento, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Usted se lo sabe de memoria. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Quién está hablando? El Señor. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los profetas del Antiguo Testamento, mis hermanos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores, hablan del derramamiento del Espíritu Santo. Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, describe la lluvia tardía como un evento futuro que sacudirá a la humanidad, que romperá todos los esquemas de error, dándonos la libertad que solo el Espíritu nos puede dar, llevándonos a la verdadera verdad que es en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuántos han leído Malaquías? Es un libro pequeño. ¿Cuántos encuentran que hay cosas ahí que no están bien porque ya no estamos en el pacto del Antiguo Testamento, sino que ya estamos en la gracia? Por tanto, eso no cuenta. No es que no cuenta, hermanos. Nuestro Señor Jesús vino a demostrarnos que el Antiguo Testamento, donde están las leyes, los estatutos de Dios, se pueden cumplir. Y Él vino a eso, a cumplir la ley. Él no vino a abogarla. Por lo tanto, de pasta a pasta, nosotros tenemos una palabra profética. No podemos quitarle ni aumentarle. Démosle una revisadita a Malaquías, capítulo 3. Mire lo que dice. Hijo de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Oiga bien. ¿Por qué no hemos sido consumidos? Porque el Señor no cambia. Si Él prometió, Él cumple. Los que no cumplimos somos nosotros. Los que se nos olvida el favor y las dádivas que el Señor nos ha dado. En algún momento tuvimos una dificultad, una adversidad, el Señor la resuelve. Le damos gracias, Señor, por lo bueno que tú eres.
No, es que yo tengo un Dios grande, pero a los pocos meses ya se le olvidó lo que hizo el Señor. Pero al Señor no se le olvida. Y aquí, mis hermanos, tenemos todas esas promesas que tenemos que reclamarlas. Nosotros no reclamamos las promesas del Señor. Les invito a que reclamemos las promesas del Señor y vamos a ver cambios en nuestras vidas. ¿Qué dice en Malaquías? Hijo de Jacob, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. Versículo 7. Desde los días de sus antepasados no se han sometido a mis leyes, sino que se han apartado de ellas. Pero si vuelven a mí, dice el Señor, yo me volveré a ustedes. ¿Les gustó? Lo tienen en su Biblia para que lo repasen. Está en el libro de Malaquías. Pero si se vuelven a mí, dice el Señor, yo me volveré a ustedes. Y lo rectifica. Yo, el Señor de los ejércitos, lo he dicho. O sea que el Señor le ha puesto un sello. Lo digo, lo sostengo, no cambio. Eso es Dios. Pero ustedes dicen, ¿cómo está eso de que debemos devolvernos a ti? ¿Cómo? Señor, si nosotros te conocemos. Señor, si nosotros nunca nos hemos separado de ti. Pero no hacemos lo que el Señor demanda. Oímos para información. Obedecemos para transformación. No sé en qué punto usted se ha quedado. No sé en qué punto usted se ha quedado. ¿En oír? ¿O en obedecer? Pero tenemos que llevar las dos cosas al mismo tiempo. Oír para información y obedecer para transformación. Malaquías escribió las palabras del Señor al pueblo elegido de Dios, quien se había extraviado, especialmente los sacerdotes. ¿Cuántos son sacerdotes de su hogar? Somos sacerdotes de nuestro hogar. Pero aquí dice Malaquías, especialmente los sacerdotes quienes se habían alejado del Señor. Los sacerdotes no estaban tratando con respeto los sacrificios que debían hacerle a Dios. Los animales defectuosos eran sacrificados, aun cuando la ley demandaba que deberían ser animales sin defecto, como lo dice Deuteronomio 15, 21. Anótelo. ¿Cómo deberían de ser? De 1 año, primogénito y sin ningún defecto. Y esas mismas cosas le sucedió a nuestro Señor Jesús. Los sacerdotes encargados de eso buscaron a Jesús para revisarlo. Vamos a ver en qué cae. Vamos a ver, es que lo tenemos que coger. En un momento va a cometer un error, pero al final, ¿qué llegaron a decir de Jesús? Nunca le encontraron un error. Nunca pecó, lo dice la palabra. Ese es lo que dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como Cordero pasó todas esas dificultades. Nos quedamos en que estaban haciendo las cosas mal. Y no solo eso, los hombres, el pueblo, los hombres, oigan bien, los hombres eran desleales con las esposas de su juventud. Eran desleales con la esposa de su juventud.
no les importaba. ¿Qué más? Hay que leer bien. Y aún, esa condición, aún en esa condición, se preguntaban por qué Dios no acepta sus sacrificios. ¿Por qué será? Yo no sé. Hay muchos que se quejan siendo cristianos. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué si yo te sigo, voy todos los domingos a la iglesia, yo me consagro, Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque estamos haciendo las cosas mal. Estamos oyendo una mala información y asumimos que obedecemos, pero no estamos obedeciendo según lo que la palabra nos enseña. Los hombres eran desleales con sus esposas, y aún en esa condición, haciendo las cosas mal, ellos se preguntaban, Señor, ¿y en qué hemos fallado? ¿Qué más? ¿Qué más encontramos en Malaquías? Tampoco el pueblo estaba diezmando. Me quedé solo. Tampoco el pueblo estaba diezmando como deberían hacerlo. Quiero que anoten estos pasajes. Levíticos capítulo 27, versículo 30 y el versículo 32. Porque muchos dicen, no, ya estamos en la dispensación de la gracia, ya que el diezmo ya no funciona. Yo quiero enseñarles, mis hermanos. El versículo 30 del Levítico 27 dice, el diezmo de la tierra es del Señor. ¿De quién es el diezmo? Del Señor. Lo mismo la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Se trata de una ofrenda consagrada al Señor. Movámonos al versículo 32. Habló de la tierra, ¿verdad? Esto fue de la tierra. Ahora va a hablar acerca de los animales. El diezmo de las vacas, de las ovejas, es decir, de todos los animales que pasan bajo la vara, serán consagrados al Señor. Todo. Todo. Lo que yo tengo es del Señor. Lo que yo gano es del Señor. No, que el dinero es un medio, sí, es un medio. Pero usted coja la Biblia completa, léala completamente. Y usted se va a dar cuenta, porque muchos dicen, no, es que los ricos ya están contados. Los ricos ya están contados. ¿Por qué? Usted se ha preguntado. Hasta la Biblia dice que nosotros como creyentes nos preguntamos cómo es eso que que es infiel del Señor le va bien, tiene un carro, tiene casa, su esposa viaja y todos viajan. Y yo que paso en la iglesia y apenas tengo un carrito del 98. ¿Qué estamos haciendo mal, mis hermanos? ¿Usted sabe a lo que se refiere todo esto? Es a la mayordomía. Cómo nosotros nos estamos conduciendo. El Señor no se equivoca. Ustedes saben cuando el Señor tuvo que pagar impuestos. Él tuvo que pagar impuestos. Y mandó a Pedro, y le dice, Pedro, ve y pesca. Y en el pez venía una moneda.
Y con eso, él pagó los impuestos. Se quedaron con los ojos abiertos. ¿Y qué pasó aquí? ¿Ah? ¿Qué dice la palabra? Todo es del Señor. Pedro, anda a pescar. Sácame un pez. Ábrelo. Ahí estaba la moneda. Todo es del Señor. Ah, no, pero se quedaron preguntando. No, pero aquí ¿qué pasó? Esto no puede ser. Vamos a ver si lo encontramos por esta parte. Señor Jesús, una pregunta. ¿Es lícito pagar los impuestos? Deme una moneda. ¿Qué miras? Estaba estampada la cara del César. Es por eso el dicho, dale al César lo que es del César. Pero el Señor Jesús dijo, dale a Dios lo que es de Dios. Lo usamos como dicho. Dale a César lo que es del César. Pero el Señor dijo, ¿qué miras aquí? ¿Quién está gobernando? El César. ¿Quién está aquí en esta moneda? El César. Entonces, dale al César lo que le corresponde. Pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo. Todo. Todo es de Dios. Quiero ir terminando, mis hermanos. Quiero ir terminando. ¿Qué sucedió con los discípulos? ¿Qué sucedió con los discípulos después de todas esas enseñanzas y todo eso que el Señor, que ellos vieron de primera mano? Anduvieron con el Señor. Estuvieron en una boda donde el Señor hizo vino. Había una necesidad, el Señor la suplió. Están en un monte, el Señor está predicando. Había una necesidad, mientras que sus discípulos le dicen, Maestro, diles que se vayan a los lugares cercanos para que puedan pasar la noche, porque aquí no tenemos nada que darles de comer. Mas, sin embargo, el Señor les dice, denle ustedes de comer. En vez que los manden a las aldeas para que compren o para que pasen la noche, suplan ustedes la necesidad, denle de comer. Y apareció un niño ahí, quizás con su lonchecito, yo no sé, con unos cuantos peces y unos panes. ¿Qué lección más grande le dio a esos discípulos ese niño? Si el Señor está diciendo, denle ustedes de comer, este niño se acercó y le dice, aquí está lo mío. Quizás con lo único que tenían en su familia, pero este muchacho, este joven, este niño está creyendo. ¿Y qué dice que hizo el Señor? Busquen canastos, vamos a orar. Se multiplicaron los panes y los peces. Todos comieron y todavía sobraron canastas llenas de pan y de peces. ¿Usted le cree al Señor? Qué lindo es el Señor. Eso no es un cuento, mi hermano. Eso se vive. Eso se vive. No lo pruebe al Señor, porque no necesitamos probarlo al Señor. No lo pruebe, eso sí se lo garantizo. No lo pruebe. No lo tiente al Señor. No lo tiente, sea obediente nada más. Oiga, infórmese, sea obediente, cúmplale al Señor, porque Él no falla. Él no falla. Nos vamos preparando, vamos a tener la comunión. Recordemos
Pedro nos exhorta que como creyentes desarrollemos una serie de virtudes en nuestra vida, cada una edificando sobre la anterior. Estas virtudes nos permiten crecer en nuestro caminar con Dios y en nuestra relación con los demás. Esta es la suma de virtudes que dice Pedro, segunda de Pedro 1:5 en adelante. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el más grande de todos, amor. Hemos venido hablando, sazone su vida con el elemento principal de Cristo Jesús, el amor. El amor, el amor. Pero póngale todas esas virtudes, una sobre la otra, hasta llegar a la más grande, que es el amor. Porque si estas cosas están en ustedes, están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Practique esto. Practique esto. Todos hacemos un plan, una planificación, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestra casa, ya sea en actividades con nuestros hijos, siempre hacemos una planeación. Revísela. Revísela y revise cuánto tiempo le dedica a las cosas de Dios. Usted iba a encontrar familia, trabajo, vacaciones, tiempo de recreación, un tiempo para salir con su hija, un tiempo para salir con su hijo, y siempre usted va a estar ocupado. Pero revise todas sus actividades y revise cuánto tiempo le dedica a Dios. Si está en su agenda el Señor durante la semana o solamente el domingo. Revise eso. Revíselo. Revise su agenda. Ahora son digitales. Yo me quedo con papelitos y se me pierden porque se van a la basura y entonces no quedó grabado las actividades y después ando buscando qué hacer. Revise eso. Pedro nos recuerda, porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos. Pongámonos en pie, mis hermanos. Pongámonos en pie. Debemos esforzarnos por cultivar estas virtudes en nuestra vida diaria, comenzando fortaleciendo nuestra fe. Pidámosle al Señor fortaleza para nuestra fe. Luego, añadir virtud. Tenemos que añadir virtud a nuestras acciones. Buscamos crecer en conocimiento, en sabiduría, ejercemos dominio propio para evitar caer en las tentaciones, buscamos crecer en nuestra fe, nos dedicamos a una devoción genuina con Dios, amamos y cuidamos a nuestros hermanos en la fe y finalmente
expresamos un amor incondicional hacia todos. Eso es lo que hace el Señor. Oímos para llenarnos, obedecemos para ser transformados. La vida cristiana es un proceso de crecimiento y transformación en el cual a través del poder del Espíritu Santo desarrollamos virtudes que reflejan el carácter de Cristo y nos acercan más a Dios y a los demás. Tenemos una buena relación con Dios y tenemos una buena relación con todos. Pero recuerda el gran amor de Dios. Él ha prometido amarte y tú lo sabes. Tú sabes que Dios te ama. Y Él ha prometido todo. Y lo que Él promete, Dios lo cumple. En Números capítulo 23, versículo 19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Reclamemos esas promesas. Aquí están. No lo que usted tiene pensado en su cabecita. Es lo que el Señor ya nos ha prometido. Eso es. Mis amados hermanos, ahora que nos acercamos a la mesa del Señor, recordamos el nuevo pacto que Él nos ha dejado, sin pasar por alto todas sus promesas que están vigentes para todos si confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Confesamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, así como lo menciona 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y eso es lo que hoy vamos a hacer. Vamos a recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de su sacrificio. Vamos a orar. Recuerden enseñarle a sus hijos cuando pasen a recoger los elementos, que lo hagan en orden, y también enseñarles. Yo sé que la escuela dominical lo hace, pero también el compromiso es de los padres enseñarles lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda gloria, Señor, y toda honra. Venimos delante de ti, Señor, con acción de gracia, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios grande, poderoso y eterno. Padre, te pedimos, Señor, que si en este momento hay algo que no es acepto delante de ti, Señor, nos puedas perdonar, y si tenemos algo contra alguien, que podamos pedirle perdón. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que en medio de todo, tú estás transformando nuestras vidas, haciéndonos una nueva criatura en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos gloria. Recordamos este momento, Señor, en que tú partiste el pan con tus discípulos, demostrándoles que era tu cuerpo roto, que debería de ser traspasado en el Calvario para derramar tu sangre preciosa y hacernos limpios y aceptos delante de un Dios grande y poderoso. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre en el Calvario para que fuéramos limpios de todo pecado y de toda maldad. Tú eres, Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el que puede transformar, el que puede cambiar,
y el que puede hacer las cosas diferentes en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes y a poder traer la mejor ofrenda que nosotros tenemos, nuestra sinceridad, nuestra humildad delante de ti, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos preparamos, mis hermanos. Santo, santo, santo,